Me llamo Camila, y lo que voy a contarte ocurrió hace un año, cuando viajaba sola por México. Nunca olvidaré esas noches, porque marcaron la manera en la que miro cada puerta que cierro desde entonces. Había decidido recorrer el país con lo poco que tenía. Mi plan era barato: dormir en el coche, ducharme en baños de gasolineras, comer lo necesario. Llevaba ya más de una semana estacionándome en aparcamientos solitarios, encogiéndome en el asiento trasero, rezando para que nadie tocara los cristales mientras intentaba dormir. No era cómodo, ni seguro, pero me ahorraba dinero. Después de tantas noches de frío y de miedo constante, me prometí algo: una noche de descanso real. Una cama. Una ducha caliente sin prisas. Un lugar donde pudiera cerrar la puerta y sentirme protegida. Por eso abrí la aplicación de Airbnb. Recuerdo que eran casi las 2 de la madrugada. Mis ojos ardían de cansancio mientras deslizaba en la pantalla. De pronto apareció un anuncio: un pequeño departamento en Guadalajara, céntrico, moderno, con muebles minimalistas y paredes blancas. El precio era ridículamente bajo para la zona. Demasiado bueno para ser real. Lo extraño era que no tenía reseñas. Una parte de mí dudaba, pero la otra, cansada, desesperada, me convenció: es Airbnb. Tiene que ser seguro. Además, es solo por un par de noches. Cuando llegué, la primera impresión fue desconcertante. El edificio no se parecía en nada a las fotos. Las paredes exteriores estaban agrietadas, las escaleras tenían manchas de humedad y los pasillos parecían de un dormitorio estudiantil abandonado. Pero ahí estaba mi puerta, recién pintada, con una cerradura brillante. Al entrar, me tranquilicé un poco. Por dentro, todo coincidía con las fotos: sábanas limpias, un sofá nuevo, un olor fuerte a pintura fresca. Era como si alguien hubiera colocado un departamento de exposición dentro de un edificio condenado. Todo demasiado perfecto, demasiado nuevo, para el lugar en el que estaba. Las 2 primeras noches fueron tranquilas. Yo no me arriesgaba, cerraba todo con llave, echaba el pasador y la cadena, comprobaba cada ventana antes de dormir. No salía después de anochecer y no compartía mi ubicación con nadie. Como mujer viajando sola, no puedes darte lujos. Pero el tercer día todo cambió. Había salido temprano y regresé al mediodía. Me duché y estaba cambiándome en la sala. Encendí la tele para sentir compañía, el murmullo me calmaba. Mi maleta estaba abierta sobre el sillón, ropa desperdigada. Entonces lo escuché. El roce metálico de una llave en mi cerradura. Al principio pensé que era mi imaginación. Quizá un ruido de vecinos. Quizá las paredes eran finas. Pero entonces escuché el giro lento, inconfundible, de la llave entrando en la cerradura. El picaporte descendió. La puerta se abrió. Solo la cadena evitó que se abriera del todo. El resquicio era estrecho, pero suficiente para que me invadiera el terror. Del otro lado había alguien. No respiraba. No decía nada. Solo esperaba. Me quedé inmóvil, medio desnuda, con la garganta seca. «Disculpa». Alcancé a susurrar. La puerta se cerró de golpe. Pasos apresurados retumbaron en el pasillo, bajando las escaleras. Con manos temblorosas reforcé los cerrojos y marqué a la anfitriona. Se llamaba Olivia. Contestó al segundo timbrazo, demasiado alegre para la gravedad de lo que le contaba. Juró que nadie más tenía llaves. Solo yo, solo tú. Luego dudó y agregó: quizá los dueños anteriores. Este lugar estuvo vacío mucho tiempo. En menos de una hora apareció con un cerrajero. Cambiaron la cerradura y me entregaron nuevas llaves. Olivia sonreía nerviosa, repitiendo: ya no pasará. No te preocupes. Pero yo no dejaba de pensar: ¿qué probabilidades había de que intentaran entrar justo cuando estaba en casa? ¿Cómo sabían? ¿Me estaban observando desde el pasillo oscuro? Esa noche puse la maleta frente a la puerta como barricada. Probé la cadena una y otra vez hasta que me dolían los dedos. Apagué la tele y me quedé en silencio, escuchando cada sonido. El edificio crujía como si respirara: pasos arriba,
tuberías golpeando, alguien tosiendo en la escalera. Cada ruido era una amenaza. A las 3:12 de la madrugada, mi celular vibró. Una alerta de movimiento de la aplicación de seguridad que había dejado grabando. Me acerqué al ojo mágico. Nada. Silencio absoluto. Pero al apoyar la palma en la madera lo sentí, una vibración leve, rítmica, como dedos probando el picaporte con cuidado, con paciencia. Entonces llegó el olor. Humo rancio de cigarro se filtraba bajo la puerta. El picaporte se agitó una vez. 2 veces. Después, pasos que se alejaron lentamente, tragados por el eco de la escalera. Me quedé despierta hasta el amanecer, con el cuerpo entero en tensión. No dormí ni un minuto. Al día siguiente recogí mis cosas y me fui. No dejé reseña. No me quejé. Solo me marché. Porque entendí algo, las palabras no protegen. Una reseña no te advierte del humo que se cuela bajo tu puerta, ni de los pasos en la madrugada. Algunos lugares no necesitan malas críticas. Su propio silencio ya es advertencia suficiente. Y desde entonces, cada vez que cierro una puerta y pongo la cadena, me acuerdo de esa noche en Guadalajara. Y de que quizá, si no hubiera puesto esa cadena, hoy no estaría aquí contándolo. Me llamo Clara, y desde aquella noche en Colombia no puedo dormir en un Airbnb sin revisar primero cada marco de puerta con la linterna del celular. No fue un susto paranormal. Fue peor, demasiado real. Viajé a Medellín en pleno invierno. Mis primos viven en Laureles, pero no quería invadir su casa, necesitaba mi espacio para trabajar. Hoteles caros, así que abrí Airbnb. Encontré un estudio con jardín a buen precio en una casa antigua, cerca de la AV Nutibara. Las fotos parecían honestas, baldosas viejas, paredes blancas, unas plantas en macetas. El anfitrión se llamaba Julián. Desde el principio hubo señales. Llegó casi 1 hora tarde para entregarme las llaves. Apareció en moto, con casco en el brazo y ese olor tenue a aguardiente que se queda en la ropa. Se rió, uy, qué pena, estuve con unos amigos y me cogió la noche. No vayas a poner eso en la reseña, ¿sí? Sonreí por compromiso. Pagado estaba, uno no quiere empezar peleando. El estudio quedaba abajo, hacia el patio interior. Para entrar había que bajar una escalera de ladrillo húmedo. El aire ahí era más frío, la luz del pasillo no alcanzaba. Las ventanas del estudio estaban a ras de piso, solo veías pies pasando, sombras de vecinos, el riego de una manguera. Por dentro, todo correcto, una cama de madera, una mesa pequeña, cocina básica. Y entonces la vi. La puerta. Estaba en el pasillo que conectaba la sala con la recámara. Pintada del mismo color que la pared, sin adorno, con un picaporte barato. Julián notó que me quedé mirando. Tranquila, esa queda cerrada, dijo. Conduce a mi parte de la casa. Aquí estás independiente. Asentí. Pero la idea de dormir separada del dueño por una sola puerta me dejó un frío en la espalda. Esa tarde me instalé, dejé la maleta sobre la cama, me bañé y mandé mensajes a mis primos diciendo que ya había llegado. Desde arriba se escuchaban ruidos normales, pasos, una silla arrastrándose, una tele con volumen bajo. Repetía en la cabeza, está cerrada. No puede entrar. A la noche, el barrio se volvió silencio. Solo se oía el tic-tac del reloj y, cada tanto, motos lejanas. Me puse pijama y me senté a revisar correos. Fue entonces cuando pasó. Primero, un golpe suave en la puerta escondida. Como cuando se prueba si algo cede. Después, mi nombre. Bajito. ¿Clara? Se me heló la sangre. Escuché el metal de una llave entrando. El giro del picaporte, lento, como si quisiera que no hiciera ruido. Y la puerta se abrió. Julián asomó la cabeza con una sonrisa que pretendía ser tranquila. Uy, 1000 perdones, dijo. Creo que dejé mi cargador aquí abajo. ¿Te molesta si miro rapidito? No esperó respuesta. Empujó la puerta y entró como si nada.
Caminó mirando alrededor sin verme, la mesa, la encimera, el sofá. Mis cosas estaban a la vista, la billetera, el pasaporte en la funda, el portátil. No había ningún cargador. Hablaba demasiado, que si estaba cómoda, que si había probado las arepas de la esquina, que si el agua tardaba en calentar. Y yo, con la boca seca, solo respondía sí, gracias. Listo, falsa alarma, dijo por fin. Perdón por el susto. Cerró. Escuché su llave girar del otro lado. Me quedé quieta, temblando. Si tenía llave, podía volver cuando quisiera. Miré alrededor buscando algo con que asegurar la puerta. Fue entonces que reparé en un detalle que antes parecía inofensivo: 2 sillas de madera apiladas en la esquina y sobre una, enrolladas, unas correas de amarre como las que se usan para sujetar equipaje. Tenían marcas de uso, y una estaba pasada por el respaldo, con un nudo medio hecho. Me dije que serían de algún arreglo, que no significaban nada, pero el estómago me dio la contra. Arrastré la mesa y las sillas contra la puerta. No servía de mucho porque esa puerta abría hacia adentro, pero al menos harían ruido si la empujaba. Apagué la luz. Me metí a la cama con el celular en la mano y el 9 marcado, por si tenía que completar el 123, emergencias en Colombia. Pasó alrededor de 1 hora. Encima, volvió la lluvia. El sonido de las gotas en el patio me tapaba los oídos y, al mismo tiempo, hacía que cada crujido pareciera más nítido. De pronto se cortó el televisor de arriba. Silencio. Se escuchó una pisada. Otra. Justo sobre mi cabeza. Y entonces, otra vez, el roce contra la puerta. No un golpe, el tanteo paciente de alguien que sabe que hay una persona al otro lado. Pegué la oreja a la madera. Sentí la vibración del picaporte. Contuve el aire. La mesa vibró milimétricamente. Mi mano sudaba alrededor del teléfono. Julián, alcancé a decir con voz que no parecía mía. Ya es tarde. Mañana te devuelvo cualquier cosa que hayas perdido. Silencio. Luego pasos retrocediendo. La lluvia tapó el resto. Llamé a mi primo Daniel. Vive en Belén, está a media hora en carro. Me escuchó la respiración y no me dejó explicar mucho. Quédate despierta, ya voy. Mándame la ubicación en tiempo real. Los siguientes 20 minutos fueron los más largos de mi vida. Cada ruido del patio, una gota grande en la lámina de zinc, un gato pasando por la pared, me hacía saltar. A ratos me convencía de que estaba exagerando, al siguiente segundo, el picaporte volvía a crujir apenas. Miré las correas sobre la silla y me dije que eran excusas, que no querían decir nada. Y sin embargo, ahí estaban, como un recordatorio de que alguien ata cosas aquí. Cuando al fin vi por la ventanita las luces de un carro entrando al garaje, sentí las piernas flojas. Daniel me escribió estoy y tocó el claxon corto, 2 veces. Agarré lo esencial, pasaporte, billetera, portátil. Dejé ropa y cosas de baño. Jalé la mesa para abrir el paso, quité la traba, y salí cerrando con llave sin mirar atrás. Julián no apareció. O no quiso. En la reja de entrada, Daniel me miró la cara y no preguntó mucho. Aquí no te quedas, dijo. Dormí esa noche en el sofá de sus papás, con la luz del pasillo prendida como cuando una es niña. Al día siguiente cancelé la reserva. No dejé reseña. Escribí un mensaje breve a Julián diciendo que me había surgido un problema familiar. Él respondió con un tranquila y un emoticón. No volví a ese barrio. No quise verificar si de verdad había un cargador perdido. Tampoco necesité una explicación para esas correas en la silla. Aprendí algo simple y duro: una puerta comunicante jamás es un detalle menor. Y ninguna foto bonita de Airbnb te cuenta lo que se escucha en la madrugada cuando alguien prueba un picaporte desde el otro lado. Desde entonces, cada vez que alquilo un lugar, pregunto si hay puertas internas. Si la respuesta no es un no inmediato y claro, busco otro sitio. Puede que muchos anfitriones sean buenas personas. Pero a mí me bastó una noche en Medellín para entender que no necesito segundas oportunidades para correr riesgo.
No sé qué quería Julián. Tal vez nada. Tal vez solo comprobar si estaba sola. Tal vez el cargador existía. Lo que sí sé es que esa puerta nunca estuvo realmente cerrada. Y que a veces, la única señal de alarma que necesitas es el silencio después de escuchar tu nombre susurrado. Me llamo Valeria, y lo que voy a contarte pasó hace 2 años, en un viaje de trabajo a Buenos Aires. Yo nunca había usado Airbnb sola, siempre hoteles, pero esa vez me convencí de probarlo. El departamento era barato, céntrico, con fotos bonitas de un pasillo largo y paredes recién pintadas. El anfitrión se llamaba Martín. Era cordial por mensajes, siempre rápido para responder. El edificio es antiguo, pero está remodelado, escribió. Lo único que me llamó la atención fue una foto extraña, un espejo enorme en el pasillo de la entrada, ocupando casi toda la pared. Pensé que era un detalle decorativo y nada más. Cuando llegué, la fachada del edificio era vieja, con balcones oxidados y grafitis en la planta baja. El portero eléctrico no funcionaba, así que Martín me abrió desde arriba y me hizo pasar. Al subir, noté que los pasillos estaban más oscuros que en las fotos, y que el espejo era todavía más imponente, un rectángulo alto, pegado a la pared, que reflejaba el corredor entero. Me dio la llave rápido, sonrió nervioso, y se fue sin dar demasiadas explicaciones. La primera noche fue normal. Pedí comida, vi televisión y me acosté temprano. Solo un detalle me incomodaba: cada vez que pasaba por el espejo del pasillo, tenía la sensación de que el reflejo tardaba una fracción de segundo más en moverse. Me convencí de que era mi imaginación, el cansancio del viaje. La segunda noche escuché pasos. Yo estaba en la cama, eran casi las 3 de la mañana, y el sonido venía del pasillo, pasos suaves, descalzos, como de alguien que no quería hacer ruido. Me levanté en silencio, tomé el celular y miré por la rendija de la puerta. Nada. Solo oscuridad. Pero cuando apunté con la linterna hacia el espejo, lo vi. Un hombre de pie, dentro del reflejo, en medio del pasillo. No en el pasillo real. Solo en el espejo. La luz temblaba en mi mano. El tipo estaba parado con la cabeza inclinada, como observándome desde ese otro lado. Cuando apagué la linterna, los pasos cesaron. El silencio fue aún peor. Al día siguiente, le escribí a Martín. Le conté lo del ruido y le pregunté si había alguien más con acceso al departamento. Respondió casi de inmediato: no, solo tú y yo tenemos llave. Tranquila, el edificio es muy seguro. Y añadió una frase que me dejó intranquila: el espejo es original del edificio. Pertenece a la estructura, no puede retirarse. Esa noche decidí no salir de la habitación. Cerré con llave, puse una silla contra la puerta. Pero igual lo escuché, un roce, como uñas largas rascando la pared, justo detrás del espejo. Grabé con el celular, apuntando al pasillo con la puerta entreabierta apenas. En la grabación, que aún conservo, se escucha clarísimo, una respiración pesada, lenta, y después un golpe seco, como una palma abierta contra el vidrio. No dormí. Al amanecer hice la maleta y me fui, pero antes de salir pasé una última vez frente al espejo. Tenía la superficie manchada de huellas, como si alguien hubiera apoyado las manos desde adentro. Nunca dejé reseña. Nunca denuncié. Solo entendí algo: no todos los Airbnb están hechos para hospedar personas. Algunos parecen construidos para atrapar sus reflejos. Y cada vez que me miro en un espejo grande en un lugar extraño, espero que mi reflejo se mueva con retraso, para recordarme que aquel hombre sigue ahí, esperando. Me llamo Andrés, y lo que voy a contarte ocurrió en 2021, cuando viajé por trabajo a Querétaro, México. Fue la primera y única vez que alquilé un Airbnb en una casa familiar. Siempre elegía hoteles, pero ese fin de semana no había habitaciones libres por un congreso. Encontré en la aplicación un cuarto privado dentro de una casa grande, en las afueras de la ciudad. Las fotos mostraban un patio cuidado, paredes blancas y un cuarto sencillo con cama matrimonial. El precio era bajo, y las reseñas hablaban bien de la dueña: Doña Teresa es muy amable,
tranquila, te da privacidad. Reservé sin pensar mucho. Cuando llegué, de inmediato noté que la fachada no era como en las fotos. La pintura estaba descascarada y las ventanas tenían rejas gruesas. Me abrió una mujer mayor, cabello canoso, sonrisa amable. Efectivamente, se presentó como Teresa. Me explicó que ella vivía en la planta baja y rentaba el cuarto de arriba para ganarse un dinerito extra. El cuarto era correcto, cama limpia, un closet vacío, una ventana que daba al patio. Lo raro era que justo al lado de la escalera había una puerta cerrada con candado. Teresa notó mi mirada. Ese es el sótano, dijo rápido. No se usa, está lleno de cosas viejas. No pregunté más. La primera noche fue tranquila. Escuchaba la tele de ella abajo, perros ladrando en la calle, nada extraño. Me dormí cansado. La segunda noche cambió todo. Regresé tarde de reuniones, alrededor de las 11. La casa estaba en silencio, la luz de abajo apagada. Subí a mi cuarto, dejé el celular cargando y me lavé los dientes. Fue entonces cuando lo escuché, un ruido metálico, como cadenas arrastrándose, viniendo del sótano. Me quedé quieto. Pensé que quizá eran tubos viejos o algún gato colándose. Pero los sonidos se repitieron, golpes secos, algo pesado moviéndose. Bajé 2 escalones y me quedé mirando la puerta del sótano. El candado brillaba en la penumbra. Y entonces lo escuché, una tos ahogada. Se me heló la sangre. Volví corriendo al cuarto, cerré con llave y pasé la noche en vela. Al amanecer, bajé con excusa de ir al trabajo y encontré a Teresa en la cocina. Le pregunté, con voz casual, si había alguien más en la casa. Ella sonrió, pero su mirada fue esquiva. No, solo yo y tú. ¿Por qué? Escuché ruidos abajo, pensé que, no sé, un animal. Ah, sí, ratas, dijo rápido. Ese sótano es un problema. Su tono era demasiado brusco. Esa tarde decidí regresar temprano para observar. Me senté en el cuarto con la ventana entreabierta. A las 8 de la noche vi algo, un hombre joven entró por la puerta principal. No era huésped. No saludó. Bajó directo al sótano. Minutos después, Teresa salió con una bandeja de comida y bajó también. Me sudaban las manos. Esperé. 1 hora. 2. Hasta que la escuché subir de nuevo. Golpes sordos se escuchaban desde abajo, luego silencio. Ya no podía quedarme callado. Grabé con el celular un video apuntando hacia la puerta del sótano, con los ruidos metálicos de fondo. Esa noche casi no dormí. Al día siguiente inventé que debía regresar a Ciudad de México antes de lo planeado. Pagué lo que restaba y salí con mi maleta. Teresa me sonrió, tranquila. ¿Todo bien? Sí, todo perfecto. Gracias. En cuanto estuve fuera, mandé el video a un amigo policía. Me respondió enseguida, eso no son ratas. Es una persona. Después me enteré de que no era la primera vez que esa dirección aparecía en reportes. Alguien ya había denunciado que la señora Teresa usaba su casa como sitio de resguardo para personas con deudas, chicos que trabajaban para bandas locales y que eran castigados. Nunca se comprobó oficialmente, pero la investigación quedó abierta. Yo solo sé lo que escuché. Los golpes. La tos ahogada. Las cadenas. Desde esa noche, nunca más volví a rentar un cuarto dentro de una casa en Airbnb. Porque descubrí que a veces el peligro no es un fantasma detrás de la puerta, sino una puerta cerrada con candado donde alguien de verdad está sufriendo. Me llamo Natalia, y lo que voy a contarte sucedió en 2022, cuando viajé a Lima por un congreso. Reservé un Airbnb porque los hoteles estaban llenos y los precios disparados. Era un cuarto privado en un departamento compartido con un anfitrión llamado Renato. Las fotos mostraban un espacio limpio, moderno, con paredes blancas y un escritorio perfecto para trabajar. Las reseñas eran cortas, pero positivas, buena ubicación, anfitrión amable. Nada sospechoso. Cuando llegué, Renato me recibió sonriente.
Era un hombre joven, de unos 30 y tantos, demasiado entusiasta. Me enseñó la cocina, el baño compartido, y por último mi cuarto. Todo parecía en orden. Pero un detalle me llamó la atención: en la mesa de noche había un reloj digital grande, de esos que también son alarma. No le di importancia. La primera noche me quedé trabajando en la laptop hasta tarde. Sentía un cosquilleo extraño en la nuca, como si me observaran, pero lo atribuía al cansancio. Cerré con llave y dormí. La segunda noche, mientras me cambiaba de ropa, noté algo raro. El reloj digital tenía un puntito rojo diminuto, que no recordaba haber visto antes. Acerqué la cara y vi que no era una luz de encendido, era una lente. El corazón me golpeó en el pecho. Apreté el reloj. Era pesado, demasiado. Lo levanté y, en la parte trasera, había una ranura para tarjeta SD. Renato había puesto una cámara oculta en mi cuarto. Me quedé paralizada. La mente me gritaba correr, pero si lo enfrentaba sola podía ser peligroso. Decidí actuar como si no hubiera notado nada. Coloqué el reloj exactamente en el mismo lugar y salí al pasillo fingiendo buscar agua. La cocina estaba vacía. El cuarto de Renato tenía luz encendida. Volví al mío y pasé la noche en vela, con la puerta cerrada y la silla trabándola. Al amanecer, sin hacer ruido, empaqué mis cosas. Guardé el reloj en la mochila, necesitaba pruebas. Salí del departamento casi sin respirar, dejando la llave en la mesa del comedor como él me había indicado. En una cafetería cercana revisé el aparato. La tarjeta estaba llena de archivos, videos con fecha y hora. Algunos de mí trabajando, otros durmiendo, y, lo peor, momentos en que me estaba cambiando. Me dieron náuseas. De inmediato denuncié en la policía. El agente que me atendió me dijo algo que me heló: no era la primera denuncia contra un anfitrión de Airbnb en esa zona. Algunos usaban cámaras en detectores de humo, en lámparas, en relojes. Las plataformas eliminaban el anuncio, pero pocas veces había consecuencias reales. Cuando regresé a mi ciudad, recibí un correo de Airbnb, me pedían detalles. Les envié fotos del reloj y copias de los archivos. Días después me notificaron que habían dado de baja al anfitrión. Nada más. Pero yo ya no era la misma. Desde entonces, cada vez que llego a un lugar alquilado, reviso todo: detectores, enchufes, cuadros, espejos. Paso el celular con la linterna buscando reflejos de lentes ocultas. Nunca me siento del todo tranquila. Porque lo que más miedo me da no es que me grabaran. Es saber cuántos relojes como ese hay aún encendidos en habitaciones de todo el mundo, observando en silencio a alguien que cree estar sola. Y ese pensamiento basta para helarme la sangre.